y amén. Aleluya, gloria a Dios, mis amados, bienvenidos una vez más a esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo de victoria en la presencia del Señor, donde aprendemos su palabra, donde permitimos al Espíritu Santo que Él pueda ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hemos denominado el mensaje de esta mañana más allá de nuestras fuerzas. Y es que quiero que pienses hasta qué punto los seres humanos podemos soportar, resistir sencillamente una circunstancia, una situación, ¿sí? Hasta qué punto humanamente podemos sobrellevar una prueba grande, tediosa en nuestras vidas. Y es la manera de reflexionar y decir, en nuestras fuerzas jamás podríamos lograrlo. Y definitivamente ahí es donde entra el Señor, ahí es donde viene Él y decimos, Señor, te necesitamos porque tú eres el único Señor que finalmente puede obrar algo, porque tú eres el único Señor que me puede dar la fortaleza para continuar adelante, para estar tomado de tu mano, Señor, y donde yo pueda ver tu gloria. Quiero iniciar este mensaje en el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3, el verso 18, dice lo siguiente: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Qué impresionante este relato, porque en un momento determinado Dios tuvo que tratar con su pueblo. Y en este relato que está dando Jeremías, él describe cómo el pueblo sintió, ¿sí?, la reprensión de Dios. Quiero que mires el verso 13. Estoy en Lamentaciones 3:13. Y dice la escritura: hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos. Todos los días me llenó de amarguras, me embriagaron de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Será que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como el profeta se sintió? Donde sentimos que nuestras fuerzas han perecido, donde sentimos que nuestras fuerzas se han agotado, donde el camino se ha hecho tan largo, tan tedioso, tan fuerte, que no tenemos la fortaleza necesaria, iglesia, para poder continuar adelante. El hecho de que la palabra diga, y mi esperanza en Jehová había perecido, no quería decir que en algún momento el profeta Jeremías se hubiese olvidado de Dios, sino era la prueba grande que él vivía como profeta, y después sencillamente el pueblo en esa misma cautividad, o sea, como te decían, la reprensión de Dios, porque el pueblo estaba sufriendo por su propio pecado, por su propia maldad, porque habían hecho lo incorrecto delante de Dios, y Dios en su infinito amor lo único que estaba haciendo era trabajar en el corazón de cada uno de ellos, para que ellos volvieran a Dios. A veces podemos sentir, iglesia, que las fuerzas perecen, que nuestra esperanza en Dios se agota, que el camino se hace más angosto, más difícil. Pero en todo esto nosotros sabemos que el Señor estará allí para ayudarnos, para levantar nuestras manos. En todo esto sabemos que el Señor no nos dejará, no nos soltará por un solo instante, sino que Él estará allí fielmente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero que mires Hebreos 11, sobre lo que el Señor nos quiere seguir ministrando en esta mañana. Hebreos 11, el verso 32. Pero traed a la memoria, Hebreos 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
Y mira lo que dice acá: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En este relato que da el autor de la carta a los hebreos sobre la fe, él expone estos hombres como Barak, Sansón, Jefté, el mismo rey David, y dice que ellos sacaron fuerzas aún de donde no las tenían, dice fuerzas de debilidad. Y dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las fuerzas llegan, iglesia, cuando hay una verdadera fe. O sea, si la fe en el Señor se pierde, si la fe en Dios se extravía, tus fuerzas cada día se agotarán más. Lo que tú no debes dejar perder es la fe. Mientras tú mantengas la fe en Cristo, mientras tú sepas que el Señor es real, que Él vive, que Él reina por los siglos de los siglos, mientras tú sepas fielmente que el Señor nunca te dejará, no te soltará de su mano, tú sabrás que Dios estará ahí y que Él se glorificará. Tú sabrás y podrás ver cómo se apagan esos fuegos impetuosos, fuegos que a veces el mismo enemigo trata de levantar contra tu vida para que tú desfallezcas, pero no dejes perder la fe. Cree firmemente que el Señor está contigo, cree firmemente que Dios hará la obra en tu corazón, en tu situación, en tu prueba. La mirada siempre puesta en nuestro Rey, la mirada siempre puesta en nuestro Salvador, nuestra confianza puesta en el Señor. Estos hombres obtuvieron su victoria por su fe. David no derrotó al gigante por sus fuerzas. Si hubiese sido por sus fuerzas, David habría sido derrotado. Era la fe que él tenía en el Señor. Era Jehová de los ejércitos. Cuando él enfrenta a David enfrenta a Goliat, él viene y le dice que por qué había desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David le dijo: hoy mismo cortaré tu cabeza. David no estaba hablando con prepotencia, con soberbia. Él sabía y confiaba en Dios. Sabía que Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Sabía que Dios le iba a entregar la victoria. Sabía que él iba a cortar la cabeza del gigante Goliat. Por más difícil que pareciera, por imposible que fuese, él iba a cortar la cabeza de Goliat. Pero fue la fe lo que lo mantuvo. Las fuerzas venían a través de esa fe. Tú te fortaleces en la medida en que le creas a Dios, en la medida en que creas a sus promesas. Ahí estarás fortalecido plenamente para el Señor. Ahí estarás fortalecido plenamente para Dios. Solo debes continuar adelante. Solo debes creer fielmente que el Señor no te dejará y no te soltará por difícil que sea la prueba. Me impresiona cómo expresa la palabra y cómo dice sencillamente: apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron esas fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Qué impresionante, porque tú te haces fuerte en las batallas. Si no hay batalla, no hay necesidad de sacar fortaleza. Tú te haces fuerte cuando tienes que batallar, librar una prueba, una circunstancia. Ahí te haces fuerte. Ahí es donde más dependes de Dios, ahí es donde más te afirmas en el Señor, ahí es donde más debes creer que Dios se va a glorificar, que Dios va a hacer algo. Es una dependencia total de Dios. Es una dependencia del Señor donde tú le dices: Señor, no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero si tú estás conmigo, yo voy a lograr la victoria. Esos hombres de los que narra acá la palabra no se hicieron fuertes por sí mismos. Tenían que confiar en Dios, tenían que confiar en el Señor, en la provisión de Dios, en que Él derrotaría a sus pueblos enemigos, en que el Señor estaría fielmente con ellos. Hazte fuerte en medio de la batalla. A veces humanamente no quisiéramos librar las batallas, pero ahí en esa batalla es donde vamos a cobrar la fortaleza necesaria para ver la victoria, para ver la gloria de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 8,
Mira lo que dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos, ojo lo que dice acá la palabra, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén y amén. Qué pasaje tan impresionante. Pablo explica y dice que hubo una tribulación muy fuerte, una persecución sobre la iglesia, donde aún sus fuerzas faltaron, donde perdieron la esperanza y donde ellos realmente pensaron que iban a morir. Pero es impresionante lo que él dice. Pero dice, tuvimos en nosotros mismos una sentencia de muerte. O sea, todo eso Dios lo estaba permitiendo para que ellos no confiaran en sí mismos. Todo eso Dios lo estaba permitiendo para que su confianza estuviese en Dios. Mira, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Qué impresionante. Es decir, Él estaba permitiendo, el Señor, esa persecución, esa prueba grande, para que ellos aprendieran realmente a depender de Dios. Cuando tú ves esto, tú te das cuenta que no puedes confiar en ti mismo, en tus propias fuerzas, que debes es confiar en Dios. Si Él permite esa batalla, si Él permite esa prueba, es para que tú aprendas a confiar realmente en Dios. Y sigue diciendo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿En quién estaba la confianza del apóstol Pablo? En el Señor. Él ya estaba dando testimonio y dijo, hubo una gran persecución, nos acecharon, estuvimos cerca de la muerte, pero Dios nos libró. Pero Dios levantó bandera y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Hay pruebas, como él mismo lo describe acá, que van más allá de nuestras fuerzas. Verso 8 nuevamente, segunda parte. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Entonces hay pruebas, iglesia, que irán más allá de tus propias fuerzas. Donde tú le dirás al Señor, ya no puedo más, estoy agotado, estoy cansado. Pero el hecho de que hayan pruebas más allá de tus propias fuerzas no quiere decir que el Señor no te va a librar. No quiere decir que el Señor no se va a glorificar. Dios se va a glorificar porque Él lo ha dicho a través de su palabra. Y esa es la fe y la confianza que sus hijos tenemos. No importa que ya las fuerzas se te hayan agotado. No importa que la prueba haya rebasado tus propias fuerzas. Dios va a estar contigo. Él te va a librar. Tú verás la bendición del Señor. La prueba no será para siempre. Pero si Dios lo está permitiendo, es para que no confíes en ti mismo, para que aprendas a confiar en Dios, para que aprendas realmente a depender de Dios, para que no creas que son tus fuerzas las que te llevan en esa victoria. No, es el Señor, es Dios el que se va a glorificar. Es Dios el que va a hacer. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, mira lo que dice la Escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Y él decía, hubo un momento en que todos me dejaron solo. Nadie estuvo a mi lado. Pero hubo alguien que estuvo a mi lado, el Señor. Y Él fue el que me dio fuerzas. Cuando todos te dejan solo,
el Señor estará ahí para darte nuevas fuerzas. Pablo lo experimentó, Pablo lo vivió, pero él sabía que su fortaleza venía de Dios. Y dice que Dios lo permitió para que él fuese un instrumento en las manos de Dios, para que la palabra de la predicación fuese llevada a los gentiles, al pueblo no judío. Y dice, y así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado de la boca del león? Porque el Señor estuvo a su lado, porque el Señor fue el que le dio fuerzas. Es que acá lo importante, iglesia, es que sepas siempre en tu vida que Dios va a estar a tu lado. Esa es la parte más importante. Que Dios va a renovar tus fuerzas, que Él te librará de la boca del león, de todo lo que el enemigo intente hacer en contra de tu vida. Dios te librará. Él te preservará. Ojo con esa palabra, preservar. Es como guardar a futuro. ¿Y qué estaba haciendo Dios con la vida de Pablo? Preservarlo, porque era un gran instrumento en las manos de Dios. Porque Pablo tenía un corazón sensible. Porque Pablo tenía un corazón acorde al de Dios. Porque el objetivo de Pablo no era mostrarse a sí mismo, sino llevar el evangelio, dar su vida por Cristo, que los demás entendieran el amor tan grande que Jesús había demostrado para con el mismo Pablo. Él quería expresarle a los demás ese amor, él quería entregarles ese amor y por eso Dios lo preservaba, por eso Él estuvo a su lado y le dio nuevas fuerzas. Dios permite, como te decía en el aspecto anterior, esas batallas para que confíes en el Señor, para que dependas del Señor, para que sepas que no es en tus propias fuerzas. Pero debes saber que cuando todos te han dejado, el único que permanecerá a tu lado y te dará nuevas fuerzas es Cristo Jesús. Es el Señor. Yo no sé la prueba por la que tú estás pasando en estos momentos. No es algo que se lo expresas a los demás, es algo que lo hablas contigo mismo y que obviamente el Señor lo sabe. Aparentamos ser fuertes, aparentamos que nada nos duele, que nada nos daña. Aparentamos estar en este mundo con el menosprecio del mundo, donde muchos aparentemente están a tu lado, pero definitivamente te dejan solo. Pero ahí hay alguien que siempre va a estar, que es el Señor. Ahí Él hará que tus fuerzas recobren nuevamente en tu interior para que puedas continuar adelante. Tal vez tú estás cansado de tu vida, del trabajo, de no ver los frutos de tu trabajo. Hoy en día que vivimos una economía tan fuerte y se va a hacer más difícil cada vez, que el dinero no te alcanza. Tú te sientes sin fuerzas. Pero Dios está ahí contigo. Pero Dios está a tu lado. Si tú sabes eso, si tú tienes la plena convicción de eso, tú verás la gloria de Dios sobre tu vida. Finalmente, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, mira lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios 8, verso 1. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando somos capaces, iglesia, de dar y ayudar en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, estaremos haciendo lo correcto. Habla de estos cristianos, ¿cierto?, en Macedonia, y dice que en medio de su pobreza, no de la abundancia, no de lo que les sobraba, ellos ayudaban, iban más allá. Yo quiero decirte, hay que ir más allá. Hay que ir más allá de nuestras fuerzas. No solamente en el aspecto de ayudar a otros. Tú debes ir más allá de tus fuerzas.
No en vano el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repitió 1, 2, 3 veces. Requiere de que tú vayas más allá. Es decir, cuando tú digas no puedo más, tú puedes ir más allá de tus fuerzas. Porque Dios te da esa capacidad. Porque Dios te da esa fortaleza de poder ir más allá. O sea, es cuestión de que tú digas, no me voy a dar por vencido. Yo sé que el Señor está conmigo. Y recobrarás fuerzas, orarás, te levantarás nuevamente y dirás, voy a ir más allá de mis fuerzas. El creador de la bombilla eléctrica hizo más de 2000 ensayos. Si él se hubiese dado por vencido a las primeras ocasiones, ¿cuánto tiempo habría tardado en existir la bombilla? Un gran invento, obviamente con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero los tropiezos, el hecho de que las cosas no se den, no quiere decir que ya no vas a poder. No, tú tienes que volverte a levantar y decirlo, voy a volver a hacer. Vas a ir más allá de tus fuerzas. Sabiendo, como lo decíamos en el aspecto anterior, que Dios va a estar contigo. Si Él está ahí contigo, tú te levantas nuevamente y vas más allá. Cuando menos pienses, Dios obrará. Cuando menos pienses, Dios se glorificará. Si Elías, al mandar a Eliseo, después de los 3 años y medio de sequía, en la primera ocasión en que envió a su siervo para que mirara a ver si las nubes mostraban que la lluvia iba a venir, si él se hubiese dado por vencido, no hubiese llovido. ¿Qué dice la palabra? Que se postró 7 veces más para que la lluvia descendiese del cielo. Él sabía que el único que podía enviar la lluvia era el Señor. Pero se postró 7 veces más. 7 veces más. Si aquella mujer que tocó el manto de Jesús hubiese dicho, la multitud apremia al Señor, estoy enferma, me siento débil, ¿cómo voy a llegar a donde está Jesús? Si esa mujer no se hubiese esforzado para llegar a donde estaba el Señor, con las pocas fuerzas que tenía, ella fue más allá de sus fuerzas para llegar a donde estaba el Maestro. Si Zaqueo hubiese mirado su estatura y hubiese dicho, soy tan chico, no alcanzo a ver al Señor. Pero él fue más allá. Él corrió a prisa, se subió a ese sicomoro para observar a dónde estaba pasando Jesús, sin pensar que el Señor le miraría y le diría, Zaqueo, date prisa, hoy voy a posar en tu casa. Requiere ir más allá. Yo te quiero decir a través de este mensaje, sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo, hoy di, no me voy a dar por vencido. Voy a ir más allá de mis fuerzas. Tú vas a estar conmigo, Señor. Mi fe estará puesta en ti. Y aunque hayan pruebas que vayan más allá de mis propias fuerzas, yo sé, Señor, que tú me librarás y estarás conmigo hoy, mañana y en un futuro. Y siempre veré tu gloria, siempre veré tu bendición. No importa que los que estén a tu alrededor te hayan dejado solo. Mientras Jesucristo esté contigo, tú verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Que Dios lo haga porque es su palabra y la palabra de Dios y sus promesas son en el sí y en el amén. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar hoy acá con tus hijos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, porque sé que hoy nos has hablado. Gracias porque tu palabra es roca, es fortaleza en nuestras vidas. Gracias porque tú nos das nuevas fuerzas en esta mañana. Y quiero que allí donde tú estás, si lo puedes hacer, levantes tus manos y le digas al Señor, aquí está mi vida. Tú renuevas mis fuerzas. Tú me has dicho hoy, Señor, que debo ir más allá. Muchos han tratado
y han creído que no pueden más y se han dado por vencidos. Pero hoy es el día de decirle al Señor, voy a creer en tu palabra, me levantaré en tu nombre, Señor, en fe, y veré tu gloria y veré tu bendición, Señor. Veré el poder de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en mi vida. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque eres Dios bueno, porque eres Dios misericordioso. Muchos han pensado que el camino ha terminado, pero Dios tiene aún mucho más preparado para ti. Solo debes creerlo. Solo esfuérzate, solo sé valiente. Desecha tus miedos, desecha tus temores, desecha lo que el enemigo ha intentado colocar en tu mente y en tu corazón, y hoy resplandece con la luz de Cristo en fe, como un guerrero, una guerrera de Dios, que le crea al Señor, que crea su palabra, que cree en su infinito amor y en su infinita fidelidad. Hoy bendice a tu pueblo, Señor. Hoy bendice a tu iglesia, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque hoy, Dios, nuevas fuerzas vienen de lo alto. Y aunque todos nos dejen solos, Señor, tú estarás allí. Tú nos libraste, tú nos sigues librando y tú nos librarás. Y todo lo que tú has permitido, Señor, en medio de la batalla es para que dejemos de confiar en nosotros mismos y realmente, Señor, aprendamos a confiar en ti. Recibe el honor, recibe la gloria, Padre. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Gloria a Dios por su palabra. Qué bendición la palabra del Señor. De verdad que su palabra nos llena, nos inspira, nos fortalece, nos ayuda a creer fielmente en las promesas que Él ha dado, y Él lo cumplirá, hermano. Así que adelante, Dios está contigo. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, ayúdame a predicar el evangelio compartiendo esta palabra, envíalo a amigos, a familiares, para que ellos escuchen la voz del Señor, porque es la palabra de Dios la que predicamos. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y confiando en el Señor, mañana estaremos en este mismo horario llevando el mensaje del Señor. Un abrazo, Dios te bendiga y te guarde.